ustedes, pero hay 4 colores. Hay un color verde, un celeste, un naranja y un rosado. Ahí están repartiditas las preguntas. Repartiditas las preguntas, ¿ya? Vienen preciosas, preciosas. Tienen que tener mucho cuidado, mucho ojo. Tienen que concentrarse, por favor. Este examen es de concentración, porque una palabra le cambia el sentido a lo que se le está preguntando y se van a ir feo. Entonces, por favor, concentraditos. Olvídense de colaborar con el compañerito, con el WhatsApp y que, no, sean honestos, pero tienen que estar concentrados. Además que tienen su texto paralelo. Claro, eso les quita tiempo estarlo buscando porque no saben qué pregunta es. Pero salvo que tengan todo un equipo de papá, mamá, hermanos y ahí, pero yo creo que los papás no van a ser deshonestos con apantallar o aprobar esas. Ustedes se están formando para ser abogados y notarios correctos, de esos que necesita Guatemala. Bueno, ya el examen de ustedes ya está guardadito ahí. Ya tuve que habilitar 4 semanas más, ya está ahí en el Moodle, tranquilito. Les doy la más cordial bienvenida. El cuestionario 7, ¿a cuál? Ay, viene todavía Elena. Eso, antes de irnos de Semana Santa, yo les di la materia de estudio. Laboratorio 7, 8, 9, 10 y las comprobaciones de lectura 1, 2, 3 y 4. Desde antes, ¿ya? Del laboratorio 7, 8, 9, 10, comprobación 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Pero eso, ustedes ya deben de recitarlas para servirte, Elena, para servirte. Ya debes de haber terminado tu texto paralelo, ya estés, y ahorita solo comienza a estudiar. Vean, el examen viene de verdad para sacar los 30 puntos. Pero tienen que estar concentraditos los 45 minutos en su examen. Si lo terminan al minuto 15, al 16, al 20, mándenlo. No se arriesguen, mándenlo. ¿Ya? Mándenlo, por favor. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Y hagan lo imposible por someterse al examen normal. Ya el extemporáneo ya viene un poquito más exigente, ¿ya? Y lo hicimos oral, videollamada. Creo que una compañerita sacó 9, lamentablemente, otra compañerita ni siquiera se examinó, tuvo miedo. Y otra compañerita que también mis respetos porque sacó 20 en forma oral. Había estudiado y hay que darle el mérito, porque la idea no es perjudicar a nadie. Y yo sé que hay eventos que uno no controla y ni modo, no nos queda más que solicitar el extraordinario, pero por favor, para solicitar el extraordinario, por si no se los han dicho ningún profesor, ustedes después de haberse, si hoy se celebra el examen parcial, primero o segundo, ustedes a partir de mañana se cuentan 3 días según el reglamento. Se cuenta y dentro de esos 3 días ustedes hacen la solicitud acompañando la justificación, el documento, fotocopia del mismo, en donde explican las razones por las cuales no pudieron examinarse. Había una compañerita que con mucha antelación inclusive había solicitado extemporáneo porque fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital Roosevelt. Yo espero que ya se haya recuperado totalmente. Estaba seria su operación y se le hizo el examen, por supuesto. Se le hizo el examen. ¿Ya? Así es de que, bueno, dicho eso, vamos a iniciar. Vamos a grabar la clase. Seguimos
ya hablamos del tema, el tema general es la defensa de la Constitución. El subtema es la protección de la Constitución. Y de ahí estamos desglosando los aspectos políticos en primer lugar. Hoy concluimos con los aspectos políticos. Quizás a nivel de controles políticos intraórganos, y el día lunes terminamos los interórganos y con eso terminamos los aspectos políticos, los aspectos como la división de poderes, como el bicameralismo, como los controles intraórganos. Ya hablamos de la votación calificada, hablamos del bicameralismo. Hoy vamos a hablar del refrendo ministerial y de los medios verticales, que es por excelencia el ejemplo clásico de un control intraórgano del organismo judicial. ¿Ya? Y si nos da chancecito, nos metemos a los controles interórganos, pero yo más creo que no nos va a dar tiempo. Y vamos en buen tiempo, vamos cómodos, no hemos faltado a ninguna clase, vamos muy bien, estoy muy contento. Así es de que, cuando hablamos del refrendo ministerial, tenemos que buscar nuestra Constitución. Hay 117 ya compañeritos de los 200 compañeros que están, 203 que están asignados a esta sección. ¿Alguien, Teresita del Rosario, tienes tu Constitución a la mano? Sí, licenciado. ¿Puedes hacerme un favor? Sí, de buscar el artículo 194 de tu Constitución. Vamos a leer el encabezado y el literal C. Ok. Muchas Artículo gracias. 194 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones. Literal C. Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Eso se denomina solidaridad ministerial. Es decir, cuando el presidente de la República, en el ejercicio de sus funciones, emite un decreto, emite un acuerdo o emite un reglamento, para que tenga validez ese decreto gubernativo, ese acuerdo gubernativo, ese reglamento gubernativo, para que tenga validez, debe de estar refrendado. Refrendar es firmar abajo del presidente. Abajo del presidente está la rúbrica del ministro de la cartera a donde va a surtir efectos ese decreto, ese acuerdo o ese reglamento. En el hipotético caso que ese reglamento, ese acuerdo o ese decreto gubernativo va a ser aplicado al territorio nacional, tiene que estar refrendado por todos los ministros de Estado para que tenga validez. ¿Ya? Todos los ministros de Estado tienen que estampar su firma abajo de la firma del presidente para que ese acuerdo, ese reglamento o ese decreto gubernativo tenga plena validez. Y entonces, al firmar, si es de carácter general, el decreto, acuerdo, reglamento, si es de carácter y de observancia general, porque va a ser aplicado a todo el territorio nacional, a los 22 departamentos del país,
tiene que ir refrendado por todos los ministros de Estado. Si por alguna circunstancia, y eso se llama solidaridad ministerial, solidaridad ministerial. Y ahí Teresita nos habló y nos leyó las funciones del 194 con la literal C. ¿Qué dice Teresita en el segundo párrafo del artículo 195? Y ustedes subrayenlo también, aprovechen. Artículo 195. Consejo de Ministros y su responsabilidad. Los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y las leyes, aun en el caso de que obren por orden expresa del presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieran concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso. Adverso, muchas gracias. Es decir, alguien que haya razonado su voto, alguien que no estaba de acuerdo con el contenido del decreto gubernativo, con el contenido del reglamento o del acuerdo gubernativo. No estaba de acuerdo. Pero por mandato constitucional me veo en la razón. Por mandato constitucional me veo en la necesidad de firmar el presente reglamento. Pero disiento totalmente del contenido del mismo, razón por la cual estoy razonando mi voto. Guatemala, 9 de abril del año 2000, y mi firma. Eso excluye al ministro de cualquier evento judicial o administrativo o penal que pudiese suscitar la vigencia de ese acuerdo, de ese reglamento o de ese decreto gubernativo. Entonces, cuando la Constitución, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso, casi como cuando vimos la payasada en cuanto a el presidente en Consejo de Ministros, incluyendo al vicepresidente, se eligió a Keila Lemus como magistrada titular a integrar la Corte de Constitucionalidad, y que hubo un tiquismiquis entre el presidente y el vicepresidente, y el presidente en la cara le decía al vicepresidente Guillermo, se me fue el apellido, a Willy no sé qué. Entonces decía, mire, si estamos observando el procedimiento establecido en la Constitución, si usted no está de acuerdo, pues pida la reforma de la Constitución. Y lástima que este vicepresidente, se me fue el apellido, ¿alguien me lo recuerda? El vicepresidente. No. ¿Perdón? ¿Castillo? Castillo. Castillo, muchas gracias. Sí, gracias. Sí, Guillermo Castillo. Lástima que él no fue mi alumno. Fue maestro de allá, pero no fue mi alumno, como ustedes. Porque él inmediatamente le hubiera dicho al presidente, señor presidente, con todo respeto, pero según el artículo 277 de la Constitución, en mi calidad de vicepresidente de la República, no tengo iniciativa de ley. Es usted, en Consejo de Ministros, quienes pueden hacer la propuesta. Pero no, el otro se pone con el hígado a decir bobadas. Entonces, si un día uno de ustedes, porque no sabemos, la suerte cambia, y si ustedes se van preparando bien y van sobresaliendo y sus promedios, porque ahora solo les doy el tip, muchas empresas están pidiendo el promedio de la carrera. Realmente siempre lo han hecho, pero ahora le están dando más importancia a eso, porque hay promedios bárbaros de 94, de 95 puntos. Claro, el año pasado, pues,
Con lo de la pandemia no se contó y eso afectó mucho, ¿ya? Pero ven los promedios porque les interesa gente que realmente tenga la calidad y tenga un promedio por lo menos de 85 en adelante para la actividad profesional. Entonces, ustedes, es cierto, están comenzando hasta ahorita, tercer semestre, pero no se olviden de promedios. Ya que tienen esta oportunidad, entonces váyanse ustedes a promedios. Ya no luchen solo por ganar el curso. No, ya lo tienen ganado. Desde el principio se los dije. Luchen por promedios. Eso es importante. Aunque algunas veces, cuando eran presenciales, habían algunos chiveros de primera, ¿verdad? Que costaba uno controlarlos. Yo fui uno de ellos. Yo cuando fui estudiante, nosotros hasta lijábamos la paleta. Éramos un equipo como de 8. Homero Bosch, que en paz descanse, la Elvia Navichok, Carlos Hugo Quevedo Flores, Víctor Manuel Monterroso, Amílcar Serra. Bueno, éramos. Y uno llevaba el tiner, otro el guaype, otro la lija, y como son una jornada bien nocturna. Entonces, desde las 2 de la tarde, la clase se convertía en un taller de carpintería, lijando. Y ahí el tiner quedaba la paleta nítida. Y a pasar, pues, todo el chivo. Sí, Gloria Leticia, a pasar todo el chivo. O sea, la síntesis es que teníamos unos profesores extraordinarios, muy exigentes. Rolando Torres Mos, Rubén Contreras Ortiz, que en paz descanse, Óscar Barrios Castillo. O sea, con el licenciado Óscar Barrios Castillo, uno de casualidad estaba examinándose y de repente hacía así y le iba a retirar el examen. Pero Rick, usted estaba viendo, y el escritorio estaba como a 2 metros, así como hacemos ahorita el distanciamiento social, como a 2, pero Rick, no, salga por favor. ¡Ja! Bueno, y hacíamos. Y todavía había algunos de los cuates que cuando llegaba el chivo aquí a la paleta, aquí, a este lado de donde se pone el brazo, ahí hacían una flecha. Sigue en el otro escritorio. ¿Ya? Terrible, ¿ya? Entonces, el ejercicio que hicimos en este semestre con ustedes de el texto paralelo, pues fue una idea interesante, brillante, porque muchos que no estaban acostumbrados a leer, pues ya se acostumbraron a leer un poquito, ya se acostumbraron a subrayar, ya se acostumbraron un poquito a memorizar algunos artículos que son cajoneros para toda la vida profesional. Por ejemplo, se me ocurrió en este momentito a los 123 compañeros. ¿Qué dice la renuncia de derechos? ¿Cuándo se pueden renunciar los derechos? ¿Quién me dé el fundamento, por favor? Hay 123 compañeros. A ver, pilas. ¿En dónde localizo la renuncia de derechos? ¿Qué pasó, Karen, Alicia, Jocelyn, René, Patricia, Gaby, Brian, Alma, Pablo? Pablo mejor se fue. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Dónde encuentro la renuncia de derechos? Ese artículo les va a servir para toda su vida profesional. No lo van a cambiar nunca. Bueno. Es el artículo 19 de la ley del organismo judicial. Gracias, Rosy. Gracias. Subrayenlo. Renuncia de derechos. Se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley siempre que tal renuncia no sea contraria al interés social, al orden público o perjudicial a tercero, ni esté prohibido por otras leyes. Ahí está. Gracias, Rosy.
Subrayen, ¿por qué? Eso les va a servir para toda la vida. Cuando hay un accidente de tránsito y atropellaron a alguien que imprudentemente se atravesó y llega la Policía Nacional Civil o llegan los de Emetra, pero ustedes ya se pusieron de acuerdo con el golpeado porque él reconoce, sí, yo me atravesé imprudentemente, me tapaba un camión y yo solo me atravesé, es mi responsabilidad. Sí, señor, pero como hay policías que son sacones, ¿verdad? Sí, pero es que necesitamos cuidando las espaldas. Primero los vamos a llevar a la estación y ahí se... No, hombre, jefe, si yo le voy a dar para sus medicinas, sí. Ahí él puede renunciar a sus derechos. Mire, amena, una actita donde él renuncia a los derechos, dicen los policías, porque ya saben de leyes algunos que estudian y es agradable. Algunos tienen conceptos y otros están en la universidad, entonces en la facultad de Derecho. Y entonces en una actita renuncia a los derechos el afectado, entre comillas, que siempre el que recibe el golpe, siempre va a ser tener la calidad de afectado y con esa renuncia de derechos, los policías por aquello de que más adelante vaya a poner una denuncia, que no lo auxiliaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay artículos cajoneros, el derecho de defensa, ¿ya? El derecho de locomoción, el derecho de petición. O sea, todo el articulado es importante, pero hay, ¿ya? El derecho de igualdad, la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno. O sea, hay artículos que ustedes deben de ir encasillando, porque mientras no vayan a reformar la Constitución, que no lo van a hacer en este periodo ya no tiene chance el presidente para hacerlo, ya no. Aunque así quisiera, ya por lo menos estos 2 años y medio que le quedan, pues la Constitución no se va a reformar. Y así pasan otros 4 años y pasan otros 4 años y pasan otros 4 años. Entonces, ese ejercicio ha sido de mucho provecho para ustedes, porque ustedes van preparados ya al cuarto semestre y en el cuarto semestre ustedes van a masticar, pero así, la ley de amparo, exhibición personal, se la van a tragar completita y van a salir ustedes sabiendo más que abogados recién graduados que no saben nada de amparo, que no saben nada de exhibiciones personales, que no saben nada de inconstitucionalidades de leyes a casos concretos, que no saben qué son los sistemas de justicia constitucional. Entonces, pero hay que trabajar. La satisfacción es que ustedes, el 23 que creo que nos vamos a examinar, ese examen ustedes lo van a resolver en 15 minutos. Y ya lo ganaron con su... Sigamos, pues. Entonces, el refrendo ministerial como control intraórgano es que si por cualquier eventualidad ese decreto, ese acuerdo o ese reglamento gubernativo dictado por el presidente debe, para que surta efectos, debe de ir refrendado por el ministro de la cartera, de que si es solo ahora con la pandemia de salud, pues simple y sencillamente va a ir refrendado por la ministra de Salud y el ministro de Gobernación, porque él es el que se encarga de que se aplique en el territorio nacional por parte de los centros de salud, etcétera, etcétera. Pero sí, si es de carácter general, tiene que ir firmado por todos. Y los únicos que se van a salvar de esa responsabilidad, de esa solidaridad ministerial, es aquel ministro que por azares del destino anda de viaje en una conferencia en el exterior y su viceministro ocupa temporalmente el cargo, ¿ya? Y él, el viceministro, en calidad de ministro en funciones, va a refrendar ese decreto, acuerdo o reglamento dictado por el presidente de la República. Muy bien. ¿Les quedó claro lo que es el refrendo ministerial? Les pregunto. ¿Está claro? Muy bien. Muy bien, muy bien.
Ahora vamos con el ejemplo clásico de un control intraórgano. En un caso, por ejemplo, hoy me enteré que desde el viernes fue capturado este licenciado, el Gato Gudiel. Él fue mi alumno, hace muchos años, por supuesto, pero se dedicó a lo penal, a la rama penal, y de verdad que su vida profesional, él es un millonario, pues, millonario, él hizo millones, porque defendió a grupos de mafiosos, de narcotraficantes, o sea, pero de nada le sirve haber hecho todo el platal que hizo, si ya está jalado. Pues me da mucha tristeza, fíjate, porque yo todavía hace como 3 años, él muy respetuoso. Gracias a Dios mis exalumnos son respetuosos conmigo y reconocen, y cuando donde me ven, me bocinan, me chiflan, me gritan, pero, y eso pues para uno es satisfactorio. Yo no litigo, pero cuando voy a visitar a la Corte Suprema porque voy al archivo de protocolos o porque hay una oficinita en el primer nivel del Colegio de Abogados, vamos a comprar timbres notariales, entonces ahí, y gracias a Dios, lo saludan pues a él, hace como 3, 4 años que lo encontré. Mira, ¿por qué no te retiras ya de la profesión? Ya tenés, ya hiciste plata suficiente, retírate, perfil bajo, date, hombre. No se puede, no se puede. ¿Pero por qué no se puede? Porque una vez entras a ese círculo, ya no te dejan salir. Ojo, cuando entras a ese círculo, ya no podés, porque sabes mucho. Y la información es poder. Entonces, pobre pues, porque a nadie le desea a uno estar cohibido de su libertad, ¿verdad? Pero también uno debe de estar consciente que si se metió a cosas, debe saber responder al momento. Y por lo que lo acusan, me parece que si va grueso el asuntito y va para largo. Y ahorita es donde van a aprovechar, escarbar todo. Y al final, todo lo que puso, no a nombre de él, porque tampoco es pendejo, pero a nombre de familiares o testaferros, se lo van a extinguir. Ese es el problema. Ese es el problema. Y si Estados Unidos pide la extradición, peor. Ya acabaste tu carrera. Ya acabaste tu carrera. Entonces, para eso no nos vamos a exponer, ¿verdad? Nos ha costado, nos está costando el estudio. Entonces, mantengan siempre la frente en alto. No es un santo, pero mantengan la actitud. Y cuando hayan propuestas indecentes, simple, discúlpenme, se equivocó de persona. Discúlpenme. Ahí no estamos echándonos de enemigos, solo disculpen, solo se equivocó de persona. Ay. Mira, aquí van a tratar de encontrarle todo lo que puedan y la cuestión es no que no salga, ¿verdad? Entonces, de aquí a que se lleve a cabo el proceso ese, pasarán, porque como él en un determinado momento, imagínense que él fue abogado de Ríos Montt, solo partan de esa premisa. Solo partan de esa premisa. Él fue abogado de Ríos Montt. No estás hablando de 100,000 o de 200,000 quetzales de honorario. Estás hablando de millones. Estás hablando de millones, ¿ya? Imagínate. Y si no prueban la procedencia de la existencia de ese dinero, eso es lavado. Eso es lavado. Y eso se le aplica a la ley de extinción de dominio. Y se fue feo. Pero mi deseo es que solvente su situación de la mejor manera. Entonces, ustedes que están comenzando, traten siempre, vean, ustedes antepongan
los valores y principios de sus señores padres. Eso debe prevalecer. Porque su papá y su mamá, o a veces solo su mamá, o a veces solo su papá, el esfuerzo que hizo, el sacrificio que hizo por ver y por sacarlos adelante, para que no llevaran los sacrificios con los cuales él se enfrentó. Porque algunos venimos de cero. Y poco a poco hemos ido, poco a poco, pero gracias a Dios, así, sudando la camisola. Y eso es lo hermoso. El día que a mí ya no me guste, que ya no quiera dar clases porque ya se vuelve eso para mí tedioso y aburrido, ese día yo hago mi renuncia y me jubilo y me voy a poner en una hamaca. Pero mientras ustedes sean la razón de existir, mientras lo poco que tengo en este disco duro yo pueda trasladárselos a ustedes, ¿ya? Entonces, yo voy a estar encantado de ustedes porque yo siempre estoy aprendiendo de ustedes, siempre. Ustedes me enseñan y yo trato en lo posible de trasladarles los escasos conocimientos que tengo, ¿ya? Porque no soy pues aquello que me la llevo de que no. Siempre uno está en el mismo video que les envié hoy con Claudia y con Diego. Ahí mismo Einstein dice que somos ignorantes en muchas facetas de nuestra vida, y es cierto, ¿ya? Somos muy ignorantes en otras facetas de la vida, pero con la tecnología podemos ir poco a poco alivianando un poco esa ignorancia, pero sí, tenemos que ser disciplinados. Leamos 15, 20, 25 minutos diarios. Cualquier libro, no importa. Cualquier libro. Muy bien. Empiezo con el organismo judicial. Sale por el gato. La denuncia, no voy a poner ese caso porque ya él fue capturado a base de un allanamiento que hicieron en su casa y por haberse emitido orden de juez competente. Entonces llegaron, sitiaron su casa y entonces a él dentro de las 6 horas le tienen que hacer saber el motivo de su detención. Y dentro de las 24 horas, entre comillas, dentro de las 24 horas, tiene que ser, interrogado. Artículo 9. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Si él fue interrogado por fiscales del Ministerio Público, eso no tiene validez, es interrogatorio extrajudicial. Si él fue interrogado por agentes especializados de la Policía Nacional Civil, eso no tiene ningún valor, porque es interrogatorio extrajudicial. Solo las autoridades judiciales son las competentes para interrogar a los detenidos o presos. Ahí me pierdo. Pero a él le hacen motivo y él se puede abstener de declarar mientras no llegue su abogado. Y de ahí le dan al Ministerio Público sus primeros 3 meses para que presente todos los elementos de juicio que lo involucran en el supuesto, porque ahorita es presunto delito. A él se le pueden hacer miles de señalamientos, pero el Ministerio Público tendrá. Y luego, si en esos 3 meses todavía no han logrado, entonces le piden prórroga. Y así, al juez, y le piden prórroga. Y le piden prórroga. Y pasamos 1 año, pasamos 2 años. Total de que la primera declaración la va haciendo en el 2022. Señores, y cuando se tiene, porque ya le habían echado el ojo desde antes, y como hay mucha gente que se hizo, él era
como abogado era muy prepotente y abusivo, inclusive fue suspendido por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, porque le faltó el respeto a la jueza Yasmín Barrios en un debate. Le faltó el respeto. Y en un tribunal, la máxima autoridad en ese momentito es la jueza o el juez, o los jueces o las juezas. Y él le faltó. La licenciada Barrios, como fue público, presentó los videos, los llevó al Tribunal de Honor, presentó la denuncia y él fue suspendido 1 o 2 años en el ejercicio de la abogacía. Entonces, hay mucha gente que debe estar muy contenta con ese evento, ¿verdad? Bueno, ¿alguien es capturado? Sí, no, Brian, esas son las cosas, como te digo, esas son las cosas que no deben de darse, porque ¿en dónde está la certeza jurídica? ¿Cómo el Consejo de la Carrera Judicial hace esas barbaridades? Si el juez Moto es un prófugo de la justicia. Y a mí lo que me asustó, y perdonen, no estoy echando agua a mi molino porque no tengo interés político de ninguna naturaleza. Mi razón de ser es académica, pero hay uno de los candidatos, el que está regalando ese librito, licenciado Franklin, que él estaba apoyando cuando yo fui a votar. Ahí está apoyando a Moto, Franklin. Híjole, yo me asusté pues porque yo creí que era independiente, pero cuando entre la miel anda, algo se le pega. Entonces, si el juez Moto, como dice ser, que es una persona intachable y honorable, él debería de ser digno de presentarse ante los tribunales de justicia y solventar su situación jurídica. Punto. No comportarse como una rata, porque así es lo que es una rata. Entonces, él recorrió el territorio nacional para hacer su propaganda en avioneta, ¿ya? Financiada por fuerzas oscuras que querían cooptar a la CC. Y por eso me parece de que acaban de interponerse hoy o ayer un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, creo yo, para que Keila Lemus no asuma en el cargo para el que fue designado por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Si otorgan ese amparo provisional, la Corte le ordena al organismo judicial que no la juramente hasta que se solvente la situación y que haya declarado con o sin lugar el amparo. Pero entonces vivimos en esos altibajos. Entonces, pongamos el caso de las pacayas. Bueno, ya. Pongamos el caso de las 96 pacayas. Para que vean cómo la jueza de paz, ahí comienzo. La jueza de paz del lugar en donde fueron capturados estas dos personas fueron puestas primero, miren la ilegalidad que se cometió, porque fue un ingeniero con arma quien los descubrió y los puso manos arriba. Y luego llegaron unos que no eran agentes de la Policía Nacional Civil, sino eran guardabosques. Entonces ellos están para cuidar el parque, pero no, ¿ya? Además, el delito ya estaba consumado, porque ya iban no los capturaron en el momento en que estaban cortando las pacayas, sino ya ellos, ¿ya? Y el ingeniero llamó a eso, y después, en el parte, es que son tan pendejos nuestras autoridades, en el parte policíaco, le hacen ver a la jueza que los agentes capturadores, los de la Policía Nacional, los encontraron en el lugar flagrantemente, en el lugar de ellos,
con esos 2 costales de 96 pacayas. Y viene la juez de paz, y les dicta prisión provisional. Y les hace y les tipifica un delito de atentado y control, no sé qué. Lógicamente, ella conoció respetando las 24 horas y se eleva al juez de primera instancia, de allá de creo que San Pedro Carchá o algo por ahí. El juez de primera instancia instruye, y al leer el parte, al escuchar, al recibir el testimonio de las personas sindicadas, entonces, lógicamente, tendrá que cambiar el delito, porque eso se va a convertir en una falta. No es un ilícito, es una falta. Entonces, el error que se cometió por el juzgado de paz es subsanado por el juzgado de primera instancia. Pero supongamos que el juez de primera instancia está presionado por el MP, está presionado por los terratenientes del lugar para mandarles un mensaje a la población de que no deben de invadir la propiedad privada, ni taca. O sea, está presionado por fuerzas oscuras y mantiene el delito. Entonces, sigue el proceso y va a llegar un momentito en que, como está la evidencia de las 96 pacayas, entonces los va a ligar a juicio, no les va a otorgar medidas, a pesar de que, según la hermana de uno de los detenidos, viven enfrente del parque. Es de lo más chistoso, viven enfrente. Y al señor como que le gustan sus traguitos, de esos bolitos que no molestan, pues. ¿Ya? Bueno, pero si siguiera el proceso, lo liga a un juzgado de sentencia. Y ahí se lleva a cabo el debate. Y ahí se va a demostrar la inocencia. Entonces, los errores que vinieron dándose aquí se subsanan. Pero mientras tanto, ahí no hay peligro de fuga. Los señores apenas subsisten. Entonces, no hay peligro de fuga, que se vayan a ir a los Estados Unidos, o se vayan a ir a América del Sur, o se vayan ni siquiera a El Salvador para evadir la justicia. ¿Ya? Entonces, la misma ley le permite al juez otorgarle un arresto domiciliario. Sí, mire, usted va a estar, no va a poder salir de aquí del departamento, y va a venir a firmar el libro una vez cada 15 días o una vez al mes. Porque, ¿qué gana la sociedad, qué gana el Estado con que esas 2 personas estén guardando prisión por 96 pacayas? Cuando los millones y millones, los que encontraron, los 122 millones que encontraron allá en la Antigua, ¿qué se sabe de eso? Nada. Entonces, la justicia no es pareja. El derecho de igualdad no es parejo. El del alicate, Brian, Lionel, otra cosa, imagínense. ¿Cuánto cuesta un alicate? Entonces, ni siquiera llega a una falta, pues. ¿Ya? Ni siquiera llega a una falta. Ahí es donde creo que estamos fallando las universidades del país, al no permitirle a los jueces dar esa discrecionalidad. Es decir, un juez tiene que saber un poco de sociología, en el sentido de que sabe que la tasa de desempleo es enorme, que las condiciones de subsistencia son terribles, y máxime en el interior del país. Entonces, un juez no es solo leguleyo, que es que el artículo tal me... No, yo puedo. Recuérdense el caso aquel bíblico, que 2 madres decían ser
las mamás de un menor. Y vino el juez sabiamente atrás de una cortina. Como era muy sabio. Bueno, traigan una cosa y vamos a cortar al niño en dos, y la mitad para cada uno y la mitad para cada madre. La verdadera madre prefiere renunciar a su derecho de ser madre biológica. Es decir, no. Que sea de ella. Dénselo a ella. Ahí el juez se da cuenta que la verdadera madre era la que estaba renunciando y decide castigar a la otra. Entonces, yo a ninguno de ustedes, yo quisiera que ustedes, aparte de profesionalizarse, pero que no fueran jueces, porque es mucha responsabilidad, ni fiscales, porque también es una responsabilidad tremenda. Dedíquense mejor a asesoría, dedíquense mejor a consultoría, dedíquense mejor a la docencia, pero ser un juez, mis respetos. Hay que conocer, peor ahora con el bloque de constitucionalidad que está de moda. Tenemos que retrotraernos a las declaraciones del derecho de la persona, de 1700 y tantos, para tener presentes todos los tratados y convenios en materia de derechos humanos. Terrible. Pero bueno, entonces, todos los errores y defectos que verticalmente y se van cometiendo y fueron consentidos en la sentencia, aún así, si no estoy conforme con la sentencia, voy a apelar. Ahora se presenta una apelación especial y es un órgano diferente, una sala, la que va a conocer esa apelación especial para ver si se violentó el debido proceso o se cercenó el derecho a la legítima defensa. Y si aún en la sala se consiente el error, sí. Ay, mira, hay tantos casos, ya. Disculpen, me estoy dando clases. Le llamo cuando termine. Gracias. Entonces, hay tantos casos de injusticias, ¿ya? Por eso la justicia que se aplica en muchos de los lugares del territorio nacional, del interior de la República, es una justicia que es inmediata, porque no lleva un proceso. Alguien en un cantón, alguien en una aldea de los recónditos del país, eso no saca a colación la publicidad, los medios de producción, porque no venden eso. Pero en muchos de los lugares, y no me dejarán mentir, muchos de ustedes que son oriundos del interior de la República, ahí hay un grupo de ancianos que aplica la justicia. Y cuando encuentran a alguien que ya es reiterada su mal comportamiento, entonces ahí, frente a la plaza, le quitan la camisa y los mismos ofendidos se encargan de darle palo y palo, y si se robó trajes, si se robó lo que sea, él se tiene que ir o de rodillas o caminando por todo el pueblo, enseñando, y lo obligan ahí a decir, mira, esta es la última vez que te permitimos, de lo contrario, lo expulsan. Esa justicia es la que se ha venido aplicando siempre, se sigue aplicando, ese es, ¿ya? Ay, César Augusto, ¿ya? Eso es. Entonces, y si todavía la apelación no funciona, nos vamos a casación. Y si todavía casación no casa, tenemos como último recurso de carácter extraordinario y autónomo el amparo. Vean pues cómo en el organismo judicial se van depurando verticalmente
todos los errores que se fueron consintiendo en las diversas etapas del proceso, hasta depurarlo en la mayor de las veces en su totalidad. Esos son los controles intraórganos. Bicameralismo, votación calificada, refrendo ministerial y el ejemplo vertical del organismo judicial. Bien. Vamos a dejar como título, yo siempre quiero darles 40 minutos, que es lo recomendable que se les dé, pero siempre se me va el tiempo. Vamos a trabajar los controles interórganos, controles políticos entre los órganos del Estado. Y solo se los voy a señalar. Y el próximo lunes, si Dios nos presta la vida, vamos a desarrollarlos. Dentro de esos tenemos el veto presidencial, tenemos la interpelación ministerial y tenemos los informes administrativos o gubernativos. Así es de que por hoy les agradezco, les deseo una feliz fin de semana. Terminen esta semana su texto paralelo, por favor. Así la otra semana ya solo se dedican a estudiar lo relacionado a los laboratorios del 7 al 10 y a las comprobaciones del 1 al 4. Pregunto si hay alguna duda, pregunto si hay alguna inquietud. ¿Está claro con lo que platicamos? Buenas tardes, licenciado. Sí, Gilmar, Gustavo, gusto saludarte. Gusto saludarlo. Solo quería ver si los videos los está subiendo a Voces Expectante. Fíjate que los videos los sube un compañerito. Ajá. Un compañerito de la sección E. Alguien que esté viendo esos videos, porque él todos los días sube las clases. Es de apellido Velázquez y él lo sube al Facebook. Es de la sección E. Y entonces tú lo único que tienes que hacer es, inclusive en el correo que tenemos nosotros de dudas las tienes. Sí. Ahí él envió un link. Ya. Para que uses ese link y pidas que, por favor, te permitan ingresar al Facebook. Y entonces, ¿ya? Karen Trejo lo sube a YouTube, dice, ¿eh? Karen Trejo graba y lo sube a YouTube. Ingrid Paula, excelente. Ahí me dicen, yo quisiera ver esos de YouTube. Ahí está. ¿Cómo hago para hacerlo? Así aprende Gilmar Gustavo. A ver, que me explique la compañerita. Casi no te escucho. Ahí está el enlace. Andrea Mulul Hernández. Entras a ese y ahí están las clases. Entonces, Gilmar. De acuerdo, Lick. Muy bien. Le agradezco mucho porque usted, como siempre, nos prepara como personas, porque es muy fácil atascar la mente de conocimiento, pero aplicarla en el contexto nacional es otro nivel, ¿verdad? Gracias, licenciado. Gracias a ti. Es decir, es que ustedes tienen que estar informados de lo que acontece y ligarlos con nuestro ordenamiento jurídico y con la temática del curso. Acuérdense que es derecho constitucional, es la columna vertebral de su carrera. Ustedes se deben de enamorar de su derecho constitucional y de su procesal constitucional, porque nadie les va a meter el dedo en la boca, porque todo está acá. Que no se cumpla, eso ya no depende de nosotros. Pero nuestra obligación es saberlo. ¿Qué dice Gloria? Licenciado. Perdone, licenciado, ¿va a dar clase normal el lunes o tendremos alguna licencia para ir a votar? Fíjate, mija, de que... ir a votar. Sí, muchas gracias. Yo era de la opinión
que por lo menos mandé a preguntar a la coordinadora, a la doctora Rosario Gil, y le pregunté, mira, andan preguntando. Entonces, la secretaria académica mandó a decir que no se suspendían las clases. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es, por lo menos, dar media hora de clases para que ustedes vayan corriendito a votar, ¿verdad? Si pueden ir en la mañana, vayan desde la mañana, porque está abierta las elecciones desde las 8 o 9 de la mañana, por ahí, ¿ya? Eso sí podemos hacer, dar 30 minutos, 35 para que les dé chance de ir a votar. A mí, en lo personal, me hubiera gustado saludarlos y todo, pero tengo mi compromiso, ¿verdad? De estar acá, entonces son ustedes, pero sí vayan, ejerzan su derecho del sufragio político universitario. Es por el bien de nuestra facultad y que a ustedes cabalmente los encuadra dentro de su carrera. Va a tener mucha incidencia para ustedes. Así es de que por lo menos daré media hora, Gloria, Leticia. Licenciada, muy agradecida. Otra intervención pequeña, licenciado. ¿Qué opinión tiene usted con respecto al ofrecimiento que nos están dando de maestría por tesis, licenciada? Mija, esas son pajas. Pensaría que es algo viable, pero tengo mis dudas. Son pajas, mija. Son pajas. Todo eso lo tiene que conocer el Consejo Superior Universitario. No puede ser solo de junta directiva. Ese proyecto y solo para trabajar y todo se lleva 3, 4 años, se va el viejo rector, viene otro y eso, mira, te voy a contar. Desde 1972 que comencé a estudiar la carrera de Derecho, vienen hablando de la reforma universitaria. Yo en aquel entonces como estudiante participé en algunos eventos de reforma universitaria, 72, 82, 92, 102, 112, 122, ya van a ser 50 años casi. Y no se ha hecho nada de la reforma universitaria. Son puras patrañas, son patadas de ahogado. No crean en todo lo que se les diga. Es mentira, ¿ya? Es mentira. Todo eso es un proceso. Si ni siquiera, ojo, si ni siquiera podemos modificar el pensum de estudios, con eso te digo todo. Este nuevo pensum que ya lleva, está desde el 2000, ya lleva 21 años. No se puede, porque tiene que conocerlo el Consejo Superior y aparte se necesita que vengan gente del exterior con mucha lucidez y muchas nuevas ideas y hacer equipos de trabajo. Y eso se necesitan miles de quetzales para tratar de mejorar el pensum. Entonces, no, es mentira, Gloria Leticia, ¿ya? Eso lo han usado siempre como caballito de batalla. Siempre salen a relucir que ustedes se van a graduar. No, señores, no. Aquí para graduarnos vamos a estudiar, punto. Eso es todo lo que tengo que hacer, sin pedirle favores a nadie, porque en la calle cuando te enfrentes con fiscales, con jueces, con asesores, todo, lo que te va a ayudar es esto, punto. Y ese contenido solo es responsabilidad tuya. Así es, Gloria Leticia. Gracias. Y con la otra propuesta que he visto de plan fin de semana para la licenciatura, licenciada. Perdóname que te ría. Perdóname que me ría. Cuando me llega, yo soy director de área. Ya tengo más de 12 años de ser director de área. Y allá conmigo llegan expedientes de equivalencias y llegan expedientes de nivelación, etcétera, y de homologación, etcétera. Pero cuando alguien que estudió, por decirte algo, en la Mariano Gálvez, Derecho, plan fin de semana, y quiere que se le hagan equivalencias con el plan diario, los mandamos al carajo. Porque no es posible que tú,
que estás estudiando lunes, martes, miércoles, jueves y 5 días a la semana, el día sábado vayas a tener el mismo contenido. Entonces hay un reglamento que tenemos, que creamos los directores, en donde no se aceptan equivalencias de plan de fin de semana. Eso es una farsa. Si estamos saliendo mal preparados en plan diario, ya te imaginas en plan de fin de semana. ¿Y en dónde? ¿En dónde? Físicamente, si es que regresaremos a la presencialidad algún día, ¿en dónde nos vamos a ubicar? Es mentira, Gloria. Es mentira, Gloria Leticia. ¿Ya? Aparte, licenciado, buenas tardes. Creo que licenciado, pierde credibilidad. es solo para comparar algo con respecto a las propuestas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Orlich. Le decía Lick de que, aparte, creo de que perdería credibilidad la carrera si la ponen en plan fin de semana, cuando durante toda la historia de la Facultad de Derecho de la San Carlos ha sido plan diario y los mejores abogados se han sido graduados de esa universidad. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Orlich, totalmente de acuerdo. Si con plan diario salimos mal preparados, salimos sabiendo nada, disculpen que se los digo, disculpen, sabemos saliendo nada, y cuando nos vamos a la llanura, cuando nos vamos a la calle, bueno, ¿y ahora qué? Ayer estaban 2 colegas, el licenciado Alfonso Ajú, y estaba Pichi, otro colega, ahí, cuando me llamó, otro colega, no, solo le voy a poner de nombre René, me llamó, solo me llamó así, César, solo para agradecerte todo el apoyo que me has brindado desde que comencé, porque fue mi alumno como ustedes, se graduó, pero desde que comenzó la carrera, puso su oficina y no sabía nada. Entonces me consultaba, hace esto y esto y esto, y cuando no, venite, aquí, mira, esto está malo, esto. Ayer yo me acordé hoy y te agradezco, quería agradecerte, mira, fuiste una persona maravillosa en los momentos que yo, bueno, pues gracias. Y para uno, pues, están los cuates ahí porque lo puse en micrófono, en voz alta y en bocina. Entonces, pues, no, es que primero uno no, yo en mi caso no espero nada de nadie. Yo me doy, yo doy. Ahora, si no aprovechan, pues ya es cuestión de uno. Pero la calle es bien difícil y a mí me da tristeza cuando ustedes se gradúen y vayan a la llanura. Mire, está tan difícil todo que mi consejo sano, comiencen a estudiar idiomas. Comiencen a estudiar idiomas, un par de idiomas. Eso va a hacer la diferencia, porque el ejercicio de la abogacía y notariado se va a hacer todo virtualmente. Todo va a ser virtualmente. De aquí a 5 años, todo va a ser virtualmente. Ya no va a aquella presencia, no, nada. Todo. Usted desde su oficina, desde ahí, bla, 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 punto. Tienen que estar, pero mejor hablen inglés y hablen otro idioma. Eso les da la oportunidad de abrir la competitividad. ¿Ya? ¿Estamos? Un abrazo. Feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde. Buenas tardes.